La devolvieron a su familia como si fuera una carga inútil, pero lo peor no fue que la echaran, fue descubrir que nadie pensaba defenderla. Rodrigo no levantó la voz, no hizo falta. A veces la crueldad más limpia es la que no necesita gritar. Aquella mañana la miró desde el otro lado de la mesa, con el café aún caliente entre las manos, y dijo lo que ya había decidido desde hacía semanas, o quizá desde antes. No había rabia en su tono, solo una especie de cansancio seco, como si la vida con Luciana hubiera dejado de tener utilidad. Le habló de forma breve, casi ordenada. Le recordó el tiempo que llevaban casados, los médicos, las visitas, las respuestas que nadie quería escuchar en voz alta. Le dijo que en esa casa ya no había lugar para seguir esperando. Le dijo incluso que su familia necesitaba otra cosa, otra posibilidad, otra mujer, aunque no lo nombrara así. Luciana no respondió. Se quedó inmóvil, con las manos quietas sobre el borde de la mesa, mirando un punto cualquiera de la pared, porque si lo miraba a él, tal vez se le rompería el poco control que le quedaba. No fue una discusión. Fue peor, porque cuando un hombre decide expulsarte de su vida con esa calma, te hace sentir que no solo estorbas, sino que además has fallado en algo que nunca te explicaron del todo. Rodrigo le dio unos días para recoger sus cosas. Lo dijo como quien concede un favor pequeño, como si todavía conservara algún gesto de generosidad. Luciana subió al cuarto, abrió el armario y empezó a doblar su ropa con una lentitud extraña, como si cada prenda fuera a explicarle algo que todavía no entendía. Un vestido, una blusa, el rebozo que usaba en las mañanas frías. Todo cabía en una maleta pequeña y eso fue lo más duro, ver que su vida en esa casa podía reducirse a tan poco. Cuando salió, Rodrigo ya no estaba, ni siquiera se despidió. Luciana caminó hasta la casa de sus padres con la maleta apretada contra el cuerpo, sintiendo que el pueblo la observaba desde las ventanas, desde los portones entreabiertos, desde las esquinas donde siempre había ojos. En lugares así, la noticia corre antes que la persona. Y cuando una mujer vuelve sola, el pueblo no pregunta qué le pasó. El pueblo decide. Su madre fue la primera en verla llegar. Se quedó quieta en el umbral con una mano sobre el mandil, como si no supiera si abrir los brazos o retroceder. Al final no hizo ni una cosa ni la otra. La abrazó apenas con una torpeza triste breve, de esas que no alcanzan a sostener a nadie. Su padre no salió de inmediato. Luciana lo oyó moverse dentro de la casa, arrastrando las sandalias sobre el piso, antes de aparecer por fin en la puerta con el rostro endurecido. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó qué había ocurrido. No le preguntó si quería sentarse. Solo miró la maleta y bajó la vista, como si le doliera más eso que su hija. En la cocina, el silencio fue creciendo como una mancha. Su madre sirvió agua, luego café, luego no supo qué más hacer con las manos. Su padre, sentado al fondo, habló poco y miró mucho el suelo. Era un hombre de costumbres firmes, de los que creen que el orden puede reemplazar a la compasión cuando uno no sabe cómo enfrentar una desgracia. Luciana esperaba una palabra distinta, alguna defensa, aunque fuera mínima, pero lo único que recibió fue vergüenza. La vergüenza de tenerla ahí. La vergüenza de que el pueblo supiera que su matrimonio se había roto. La vergüenza de que una hija regresara sin marido y sin hijos, como si eso ya explicara todo. No fue una conversación, fue una entrega. Las tías llegaron al día siguiente, y con ellas llegaron las frases que no se dicen de frente pero igual cortan, que algo debía de haber pasado, que esos matrimonios no se deshacen solos, que cuando una mujer no logra tener hijos, las cosas se enfrían de manera natural. Lo decían con la seguridad de quienes jamás habían sido juzgadas por el mismo motivo. A Luciana le dolía no tanto lo que decían, sino la facilidad con la que lo decían, como si su dolor ya perteneciera al dominio público. En el pueblo, los comentarios empezaron a caminar más rápido que ella. En la tienda, en la iglesia, en la fila del molino, en las conversaciones bajitas al borde del mercado, su nombre aparecía siempre acompañado de una misma idea, la de una mujer incompleta. No la nombraban por lo que sabía hacer, ni por lo que había sido antes del fracaso. La reducían a una sola ausencia. No podía tener hijos. Eso bastaba para explicarlo todo. Eso bastaba para quitarle lugar, respeto y futuro. Luciana sentía las miradas incluso cuando nadie decía nada. Había aprendido desde niña que ciertos silencios pesan más que los insultos, y ahora ese silencio la seguía por las calles como una segunda sombra. Una vecina dejó de saludarla. Otra bajó la voz cuando ella pasó. Un niño la señaló sin entender, solo repitiendo lo que escuchaba en casa. En cuestión de días, dejó de sentirse hija, esposa, vecina. Era como si le hubieran ido borrando los nombres uno por uno, hasta dejarla convertida en un problema al que todos preferían darle la vuelta. Una noche, su padre le habló por fin con esa dureza cansada que usan los hombres cuando creen estar siendo justos. La casa no puede sostener esta vergüenza, dijo.
No lo dijo con maldad abierta, y quizá por eso dolió más. Le explicó que algunos vecinos ya habían preguntado, que la gente hablaba que una mujer sola en una casa ajena no hacía bien a nadie, que lo mejor sería pensar en otra solución. No lo dijo como una orden, pero tampoco como una sugerencia. Lo dijo como se anuncian las cosas que ya no tienen remedio. Luciana entendió entonces que tampoco allí la estaban esperando, ni como hija, ni como mujer herida, ni siquiera como alguien que necesitara un poco de tiempo para respirar. Esa noche casi no durmió. Escuchó a su madre moverse en la cocina, luego apagar el fuego. Escuchó el reloj viejo del comedor marcando las horas con una paciencia insoportable. Afuera, el pueblo se fue quedando quieto, como si también él se preparara para apartarla. Antes del amanecer, cuando la casa seguía sumida en ese silencio espeso que tienen las madrugadas de los pueblos, Luciana se levantó sin hacer ruido. Dobló la ropa que le quedaba, guardó lo poco que todavía le pertenecía y cerró la maleta con manos frías. No dejó una nota. No había nada que escribir que no sonara pequeño frente a todo lo que había perdido. Abrió la puerta despacio y salió. El cielo todavía no aclaraba. En la calle, las sombras de las casas parecían más grandes de lo normal, y el camino frente a ella se deshacía en una oscuridad sin forma. Luciana echó a andar sin saber si iba hacia un pueblo vecino, hacia la carretera, hacia una estación o hacia ningún lado. Solo caminó, con la maleta en la mano, con la garganta apretada, con la sensación de que atrás no quedaba ya nada que la nombrara. Y fue precisamente cuando creyó que ya no quedaba nadie en su camino, que una sombra a caballo apareció frente a ella. La anciana no le preguntó qué le habían hecho, solo le dio agua y le dijo que bebiera primero. Luciana tardó unos segundos en entender que aquella mujer no había frenado el caballo por casualidad. Había algo en la manera en que la miraba quieta sobre la silla, que no tenía nada de curiosidad y sí mucho de reconocimiento. No era la mirada de alguien que encuentra a una desconocida al borde del camino. Era la mirada de quien ha visto antes ese mismo cansancio, esa misma forma de sentarse como si el cuerpo ya no pesara por hambre, sino por derrota. La anciana bajó con calma, sin apuro, como si el camino entero le perteneciera no por derecho, sino por costumbre. En la mano llevaba una calabaza pequeña, oscura por el uso. La sostuvo frente a Luciana sin hacer una sola pregunta, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola, ni cuánto tiempo llevaba sentada sobre la piedra. Solo se la ofreció. «Bebe», dijo en voz baja. «Primero bebe». Luciana dudó. Tenía la garganta tan seca que le dolía tragar saliva, pero también tenía algo más duro adentro, una desconfianza que se había quedado pegada después de tantas miradas y tantas puertas cerradas. Aún así, tomó la calabaza con las dos manos. El agua estaba fresca. Llevaba un sabor leve a hierbas, a tierra limpia, a sombra. Bebió despacio al principio, después con más prisa, como si el cuerpo recordara de golpe que seguía vivo. Cuando terminó, la anciana no le pidió nada de vuelta. Le quitó la calabaza de las manos con la misma naturalidad con que se le entrega a alguien una manta. Luego observó el camino como si pensara en voz baja. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó al fin. Luciana bajó la vista. Le costó responder. No por vergüenza solamente, sino porque decirlo en voz alta lo volvía real de una manera más cruel. «No». La mujer asintió una sola vez, sin sorpresa. «Mi rancho queda de este lado. Si quieres, puedes venir». No lo dijo como una orden, tampoco como una compasión evidente. Fue algo más sereno, casi firme, como si estuviera acostumbrada a abrir espacios sin necesidad de explicarlo. Luciana miró el polvo del camino, la maleta a su lado, las piedras, la línea de pinos que se perdía hacia arriba. Miró también a la anciana, que ya había vuelto la vista al frente como si no necesitara convencerla de nada. «¿Cómo se llama usted?», preguntó. «Dolores», respondió ella, «pero me dicen doña Lola». Luciana repitió el nombre en silencio, como probando si podía confiar en él. Luego se puso de pie con lentitud. No porque ya hubiera decidido todo, sino porque quedarse allí no era opción. Tomó la maleta y caminó al lado del caballo mientras la anciana avanzaba por el sendero. El trayecto hacia el rancho no fue largo, pero sí extraño. Al principio, Luciana fue detrás, con el cuerpo todavía tenso, esperando que en cualquier momento aquella mujer cambiara de idea o le hiciera una pregunta incómoda. Pero doña Lola no interrogaba. Señalaba plantas al borde del camino, a veces con la barbilla, a veces con un dedo apenas levantado. Decía el nombre de cada una en voz baja, como si se las presentara a alguien que debía aprender a mirar. «Esa de flores pequeñas sirve para bajar la fiebre. Esa otra no parece nada, pero calma el estómago. La que crece junto a la piedra aguanta el frío mejor que cualquiera». No explicaba demasiado, no hacía discursos, solo dejaba caer palabras precisas como quien siembra. Luciana fue aflojando el paso sin darse cuenta. El silencio ya no se sentía igual que en la casa de sus padres o en la mesa de Rodrigo.
Allí entre los árboles era un silencio ancho, limpio, sin juicio. El viento movía las ramas y a ratos se oía el crujido del caballo sobre la tierra húmeda. En algún punto del sendero, Luciana empezó a notar que respiraba más hondo. Cuando por fin el rancho apareció entre los pinos, lo primero que vio fue el orden. No el orden frío de las casas que parecen exhibirse, sino el otro, el que nace del cuidado y del esfuerzo. Una casa de adobe baja pero firme, con techo de teja oscura y un corredor largo al frente. Las paredes encaladas tenían dibujos sencillos pintados en la parte inferior, figuras geométricas en rojo, azul y amarillo que el sol del atardecer volvía más vivos. Frente a la casa había un jardín de hierbas tan limpio que parecía imposible que lo hubiera hecho una sola persona. Más allá, un huerto con surcos rectos, unas gallinas picoteando sin prisa, dos cabras atadas cerca de una cerca de madera y un burro viejo descansando a la sombra, con la paciencia de los animales que ya conocen ese lugar. Luciana se quedó quieta unos segundos, con la maleta en una mano y el pecho apretado de una forma distinta. «Es bonito», casi en un susurro. Doña Lola desmontó sin apuro. «Es mío», respondió. Había algo que Luciana no supo nombrar todavía. No era orgullo exactamente, era pertenencia. Era la voz de una mujer que había levantado todo eso sin pedir permiso, sin que nadie se lo regalara, sin que nadie viniera a validarlo. Al cruzar el corredor, Luciana sintió el olor de la leña, de las hierbas secándose colgadas del techo, del barro fresco en una vasija recién lavada. Había una mesa de madera gastada, bancos sencillos, canastos con semillas, frascos de vidrio alineados contra la pared. Nada sobraba, nada faltaba. Todo tenía una intención. Doña Lola le señaló una pieza pequeña al fondo. «Ahí puedes dejar tus cosas», le dijo. «Mientras necesites». Luciana empujó la puerta. Dentro había una cama de madera con una colcha tejida, una ventana abierta hacia el huerto y un cajón vacío junto a la pared. Era un cuarto simple, pero no miserable. Tenía algo que Luciana no recordaba haber sentido en mucho tiempo: cuidado. Dejó la maleta sobre la cama con demasiada suavidad, como si todavía no se atreviera a creer que ese lugar también podía ser suyo por un rato. Afuera doña Lola ya había tomado de nuevo el ritmo de siempre. Colgó el sombrero, dejó la calabaza en su sitio, revisó unas plantas al borde del corredor, tocó la tierra con dos dedos y negó apenas con la cabeza, como si dialogara con lo que no se veía. Luciana la observó desde la puerta. Había algo en esa mujer que no encajaba con la idea que el pueblo solía tener de una anciana sola. No se movía como alguien vencido, no hablaba como alguien que necesita justificar su vida. Cada gesto suyo parecía venir de una certeza antigua, construida a fuerza de días, de pérdidas, de trabajo y de silencio. Esa noche, mientras el cielo se iba volviendo violeta detrás de los pinos, doña Lola le sirvió comida sin hacer preguntas. Un caldo sencillo, tortillas calientes, frijoles refritos con un poco de queso. Luciana comió despacio. El hambre que sentía no era solo de ese día, era de algo más largo, más hondo. Hambre de que nadie la mirara como un problema. Hambre de existir sin tener que explicarse. Doña Lola comía enfrente de ella en silencio. A ratos levantaba la vista y la observaba con una calma que no incomodaba pero sí desarmaba. Luciana tenía la impresión de que aquella mujer estaba viendo demasiado, aunque no dijera nada, y eso la inquietaba. Cuando terminaron, la anciana recogió los platos y salió al corredor. Luciana la siguió con la mirada. El rancho empezaba a oscurecerse, pero aún se podía distinguir el contorno de las plantas, el perfil del techo, la línea del camino que se perdía entre los árboles. Todo parecía sostenido por una paz que no era ingenua, sino ganada. Luciana se sentó en el umbral de su cuarto con la espalda recta y las manos juntas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que alguien estuviera esperando que llorara, que se justificara o que se hundiera todavía más. Sin embargo, tampoco conseguía relajarse el todo. Había llegado a un lugar seguro, sí, pero todavía no sabía quién era realmente la mujer que la había traído hasta ahí. Doña Lola, desde el corredor, miró el cielo que empezaba a llenarse de estrellas. Luego volvió la vista hacia Luciana, como si hubiera tomado una decisión íntima, y mientras caía la tarde sobre el rancho, doña Lola soltó una verdad que cambiaría para siempre la manera en que Luciana veía su propio dolor. Cuando Luciana creyó que estaba escuchando una historia ajena, descubrió que en realidad estaba oyendo su propio destino reflejado en otra mujer. Doña Lola siguió pelando el quelite con una calma que parecía prestada por los años. La luz del atardecer se metía oblicua por el corredor, tocando la mesa a las manos de ambas, el vapor suave que salía de la cocina. Durante unos segundos nadie habló. En el rancho se escuchaba apenas el canto de un pájaro tarde, el roce de las hojas, algún golpe seco en el monte. Luciana había aprendido desde que llegó que doña Lola no decía nada por decir,
Si abría la boca era porque lo que venía tenía peso. Por eso no la apuró. Esperó. ¿Sabes por qué te dije que bebieras primero? Preguntó al fin la anciana sin levantar la vista. Luciana negó despacio. Porque cuando una llega así, con el cuerpo vencido y la cabeza llena de ruido, lo primero que necesita no es una explicación. Es un poco de vida entrando otra vez. Luciana bajó los ojos a sus manos. Todavía sentía en la garganta la frescura de aquella agua. Le parecía extraño que un gesto tan simple pudiera haberle aflojado algo por dentro. A mí nadie me dio agua cuando me fui, dijo doña Lola, casi en un murmullo. Luciana levantó la mirada de golpe. La anciana siguió pelando como si estuviera hablando del clima. Ni me preguntaron si tenía hambre, ni si tenía frío, ni si me dolía algo. Solo me dijeron que ya no servía. Eso fue todo. Luciana sintió un tibio, no por lo que escuchaba, sino por la forma en que lo decía, sin rabia, sin adornos, como quien ya caminó tantas veces por la herida que aprendió a nombrarla sin temblar. También a usted, alcanzó a decir. Doña Lola asintió una sola vez. También, yo tampoco pude tener hijos. El silencio que vino después fue distinto, más denso, más hondo. Luciana dejó de mover las manos. Por un momento, el corredor, el jardín, el humo de la cocina y hasta el cielo que empezaba a oscurecer parecieron apartarse. Solo quedó esa frase, tan corta, tan pesada, abriéndose entre las dos como una grieta. En mi pueblo, continuó la anciana, eso bastó para convertirme en problema. Luciana no respondió, no hacía falta. Había escuchado ya esas palabras con otra boca, en otra casa, en otra vida. Y aún así, allí sonaban más crueles. Doña Lola se limpió las manos en el mandil y tomó aire. Yo era joven, tenía 20 y tantos. Me había casado con un hombre callado, de esos que parecen buenos porque no levantan la voz. Durante los primeros meses nadie dijo nada. Después vino el primer año, luego el segundo. Y cuando la barriga no se les llenó a las expectativas de todos, empezaron los comentarios. No lo contó con prisa. Lo fue dejando caer como se deja caer una piedra al agua para ver hasta dónde llega el fondo. Primero fueron las mujeres, dijo. Siempre empiezan ellas, aunque luego se escondan detrás de los hombres. Decían que quizás yo no cuidaba bien mi cuerpo, que si no comía lo correcto, que si había hecho algo de joven, que si una mujer normal no tarda tanto. Luciana apretó los labios. Conocía ese tono, la sospecha que se disfraza de consejo, la crueldad que se presenta como preocupación. Después vinieron las miradas, prosiguió doña Lola. Ya no me saludaban igual. En las fiestas me ponían al final. Cuando se hablaba de semillas, de cosechas, de animales, de todo lo que crece, yo era la que sobraba, como si mi sola presencia recordara algo que nadie quería mirar de frente. Luciana la observaba en silencio. Veía en ella no a una anciana fuerte de nacimiento, sino a una mujer que había sido empujada hasta aprender a sostenerse sola. ¿Su marido?, preguntó por fin. Doña Lola soltó una risa mínima, sin alegría. Mi marido no era malo, y eso a veces es peor, porque los hombres que no son malos también pueden dejarte caer. Solo que lo hacen despacio, con vergüenza, como si el peso de los otros valiera más que el tuyo. Luciana bajó la vista. Esa frase le quedó dando vueltas. Era exactamente la clase de cobardía que ella conocía bien. No el golpe directo, no el grito, sino la retirada lenta, la forma en que alguien deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como obstáculo. Le dijeron a él que yo lo estaba condenando, continuó la anciana, que una casa sin hijos era una casa incompleta, que un hombre sin descendencia era un árbol seco. Ya sabes cómo hablan cuando quieren convertir la vida de alguien en una sentencia. Luciana tragó saliva. Sí, dijo, doña Lola asintió. Él aguantó un tiempo, después dejó de defenderme. Y cuando un hombre deja de defenderte delante de su gente, ya casi te ha entregado. Las palabras cayeron lentas, una por una. Luciana sintió que algo se le apretaba detrás de los ojos, no por lástima, sino por reconocimiento, porque esa parte la conocía demasiado bien. El momento en que el esposo ya no discute. El momento en que el silencio se vuelve permiso. Una mañana, dijo doña Lola, mi suegra me puso enfrente una bolsa con cosas. No hubo gritos, ni escándalo. Eso habría sido más fácil de soportar. ¿Fue peor? Me dijeron que era lo mejor para todos, que yo estaba joven todavía, que quizá en otro lugar podría empezar de nuevo, como si estuvieran siendo generosos. Luciana cerró los dedos sobre el borde de la mesa. ¿Y usted qué hizo? Me fui. La respuesta fue tan sencilla que dolió. No porque quisiera, añadió la anciana, porque ya no quedaba lugar para mí. Cuando una comunidad decide que no perteneces, te lo hace sentir en cada puerta, en cada saludo, en cada silencio. Uno termina por entenderlo sin que se lo repitan. Luciana miró hacia el camino de tierra que se perdía entre los árboles. De pronto le vino a la memoria el umbral de la casa de sus padres, el modo en que su madre evitaba verla de frente.
La manera en que su padre hablaba de ella como si estuviera resolviendo un asunto incómodo. No era distinto, solo había cambiado el nombre de la casa. Yo también salí con una bolsa, murmuró. Doña Lola levantó la vista por primera vez y la miró de lleno. Lo sé. Esa respuesta hizo que Luciana se quedara inmóvil. Lo vi en tus ojos desde el camino, dijo la anciana. Esa cara la conozco, no porque sea la misma, sino porque el dolor le cambia a una el cuerpo de una manera parecida. Te vuelves más pequeña sin querer. Caminas como si pidieras perdón por ocupar espacio. Lucisa sintió que la garganta se le cerraba. Ninguna tía, ningún médico, ningún vecino se había detenido a decirle algo así. Todos habían hablado de su vientre, de su utilidad, de lo que no pudo dar. Nadie había visto el resto. Dijo Gelfín que si no podía tener hijos, entonces no valía como mujer. Doña Lola dejó el quelite sobre la tabla y limpió el cuchillo con un trapo. Eso te hicieron creer a ti, y a mí, y a muchas más. Su voz no era dura, era firme. Había en ella una claridad que no necesitaba elevar el tono. Pero una mujer no se mide por lo que su cuerpo produce, continuó. Eso lo inventan los pueblos cuando tienen miedo. Miedo a no entender, miedo a no controlar, miedo a aceptar que la vida no siempre obedece. Luciana la escuchaba con una atención que ya no era solo curiosidad, era hambre. Hambre de una verdad que nunca le habían dicho todo así. Doña Lola se recostó apenas en la silla y miró sus propias manos. Hay gente que cree que la fertilidad es una bendición y la esterilidad una culpa. Yo tardé años en quitarme esa basura de la cabeza. Pensé que me faltaba algo. Pensé que había nacido rota, pensé que Dios, la tierra o quién sabe qué me había señalado. Hizo una pausa breve. Y luego entendí que el problema no era mi cuerpo. El problema era la manera en que me miraban. Luciana respiró hondo. Aquello le dolió porque era cierto, porque era la clase de verdad que no consuela de inmediato pero libera más tarde. ¿Cómo hizo para seguir? Preguntó Ana, sonrió apenas. Una sonrisa cansada pero honesta. No seguí de golpe. Primero caminé, después me cansé, luego volví a caminar. Así se hace cuando una no sabe a dónde va. Un paso, luego otro. Luciana imaginó a aquella mujer más joven, sola en un camino, cargando una vida que se le había vuelto extranjera. Se la imaginó con hambre, con miedo, con el corazón golpeándole en el pecho, y se vio a sí misma en el mismo lugar, con la misma maleta, la misma vergüenza, el mismo vacío. Yo pensé que no iba a soportarlo, admitió. Yo también pensé eso, contestó doña Lola. Se miraron en silencio, no hacía falta más. En ese instante ya no estaban hablando de un pueblo, ni de un marido, ni de un diagnóstico. Estaban hablando de la forma en que el mundo castiga a las mujeres cuando no encajan en la idea estrecha que otros fabricaron para ellas. El sol terminó de esconderse detrás de los pinos y el corredor quedó tibio, luego fresco. Doña Lola se levantó para avivar el fogón y Luciana la siguió con la mirada. Había algo en su manera de moverse, en su espalda recta, en la paciencia con que ponía cada cosa en su sitio, que de pronto le pareció menos misterio y más decisión. Cuando llegué aquí, dijo la anciana mientras echaba leña, no tenía nada. Ni casa, ni nombre bueno, ni compañía. Solo este lugar vacío y mis manos. Luciana la vio inclinarse sobre el fuego. ¿Y no le dio miedo estar sola? Doña Lola tardó en responder. Claro que sí, pero el miedo no dura para siempre. Lo que dura es la costumbre de sobrevivir. Esa frase se quedó suspendida entre ambas como una lámpara encendida. Luciana pensó en Rodrigo, en su padre, en la mesa donde le habían hablado con esa frialdad administrativa con que se cierran los asuntos incómodos. Pensó en la manera en que el pueblo la había mirado después, como si la pena de no poder tener hijos la hubiera vuelto menos humana. Pensó también en la mujer que tenía enfrente, que había pasado por lo mismo y seguía allí, entera, con el pelo blanco, los ojos firmes y las manos ocupadas. Entonces sí se puede, sí que para ella. Doña Lola volvió la cabeza. Se puede salir, respondió, pero no sale una igual. Sale distinta, más callada a veces, más dura otras, más sabia, si tiene suerte. Luciana tragó saliva. Quiso creerle, pero todavía había algo en ella que no terminaba de ceder. La herida no desaparece porque alguien la nombre, solo deja de sentirse tan sola. ¿Y vale la pena?, preguntó. Doña Lola dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró con una seriedad serena. Vale más que quedarse donde una te están borrando. Luciana sintió un escalofrío pequeño, no por frío sino por verdad. Esa noche cenaron casi en silencio. El ruido del cucharón contra la olla, el crujido de la madera, la respiración pausada de la anciana fueron llenando el espacio que antes ocupaban las palabras. Pero dentro de Luciana todo seguía moviéndose. Algo se había abierto y ya no iba a cerrarse igual. Antes de irse a dormir, se quedó un rato en el umbral mirando el patio oscuro. El cielo estaba limpio y las estrellas empezaban a encenderse una por una.
Pensó que, si doña Lola había logrado rehacerse después de haber sido arrojada al borde del mundo, entonces quizá no todo estaba perdido para ella. Quizá el dolor no era el final. Quizá todavía quedaba una forma de empezar otra vez. Pero la verdadera transformación no empezó con las palabras de doña Lola, sino con los días silenciosos que vinieron después. Luciana empezó a entender que no había llegado al rancho para esconderse, sino para descubrir una vida que nunca le habían permitido ver. Al principio no lo supo decir con palabras. Lo fue entendiendo por partes, casi sin darse cuenta, como se aprende a distinguir el agua buena de la mala o el sonido de un paso conocido entre otros muchos. Hubo una mañana, por ejemplo, en la que se despertó y lo primero que notó no fue el peso en el pecho ni la punzada seca de la vergüenza. Notó el olor a tierra húmeda entrando por la ventana. Después el canto de los gallos, después el silencio limpio de la habitación. Se quedó acostada un momento, mirando la luz que apenas empezaba a colarse por las rendijas. Pensó en Rodrigo, como pensaba casi siempre al abrir los ojos durante los primeros meses. Pero esa vez la imagen no le duró tanto. No porque él hubiera dejado de existir, sino porque algo dentro de ella había empezado a ocupar ese lugar. Algo más pequeño, más simple, y al mismo tiempo más firme. El pensamiento de lo que había que hacer ese día. Doña Lola no la empujó nunca. Le fue dejando las cosas al alcance como si supiera que ciertas manos no se curan con órdenes, sino con confianza. Una mañana le señaló una hilera de plantas bajas, de hojas largas y olor áspero. «Esa necesita menos agua de la que parece», le dijo. Luciana se agachó, tocó la tierra con los dedos y descubrió que estaba seca apenas en la superficie pero húmeda más abajo. «Si la riegas de más, la ahogas», continuó la anciana. «Hay cosas que se malogran no por falta, sino por exceso». Luciana escuchó en silencio. No respondió, pero la frase se le quedó pegada durante días. No sabía si hablaban solo de las plantas. Empezó así con tareas pequeñas: quitar hojas secas, separar brotes, limpiar la tierra alrededor de los tallos, colgar ramas para secar. Doña Lola le enseñó a hacerlo sin apuro, sin esa prisa inútil que suele romper más de lo que ayuda. Le mostró qué plantas se recogían al amanecer y cuáles al caer la tarde, cuáles cortaban la fiebre, cuáles calmaban el estómago, cuáles se usaban para las mujeres que llegaban con el cuerpo cansado y la voz hecha pedazos. Al principio Luciana imitaba. Después empezó a mirar de verdad. Había una diferencia entre cortar una hierba y entenderla. Doña Lola decía que la planta avisaba antes de servir, que la hoja caía de cierto modo, que el tallo cambiaba de color, que el olor se abría un poco más si era el momento correcto. Luciana descubrió que también las personas avisaban, no siempre con palabras, a veces con la manera de sentarse, con el temblor de las manos, con el silencio demasiado largo antes de hablar. Y como ya no estaba ocupada en defenderse todo el tiempo, comenzó a escuchar mejor. Las mujeres seguían llegando al rancho. Algunas venían por remedios, otras solo por la necesidad de sentarse frente a alguien que no las juzgara al primer vistazo. Había viudas, muchachas jóvenes, esposas cansadas, madres con niños pegados al rebozo, mujeres que traían un dolor en el cuerpo y otro más viejo escondido detrás de los dientes. Luciana empezó sirviendo agua, alcanzando tazas, moliendo hojas, acomodando sillas en el corredor. Luego se quedó escuchando las conversaciones de doña Lola, que no interrumpía a nadie, no corregía de inmediato. Dejaba que cada mujer soltara lo que traía dentro hasta donde pudiera. Después, con una calma que no parecía esfuerzo, hacía las preguntas justas. Luciana aprendió de ese modo que atender no era solamente preparar un remedio. Era no apartar la mirada. Era no apurarse a decir «ya va a pasar», cuando en realidad la otra persona solo necesitaba que alguien reconociera su cansancio. Una tarde llegó una mujer muy joven, casi una niña todavía, con los ojos hinchados y la cara hundida de tanto llorar. Traía un dolor de cabeza que no se le quitaba desde hacía días. Doña Lola no estaba, había subido al monte temprano por unas raíces. Luciana la hizo pasar al corredor, le ofreció agua y le pidió que respirara despacio. La muchacha la miró con desconfianza. «¿Usted sabe qué hacer?», preguntó. Luciana sintió un calor leve en el cuello. Durante un segundo estuvo a punto de decir que no, que estaba aprendiendo, que esperara a doña Lola. Pero recordó el modo en que la anciana la había recibido a ella, sin excusas y sin vergüenza. «Sé empezar», respondió, y empezó. Preparó la infusión como había visto hacerlo tantas veces, midiendo con cuidado la cantidad de hojas, el tiempo del hervor, la manera de colarla. Se la dio a la joven y se quedó cerca mientras tomaba el primer sorbo. No ocurrió nada extraordinario. No hubo música, ni revelación, ni una certeza grandiosa cayendo del cielo. Solo la muchacha aflojando los hombros poco a poco y diciendo, al cabo de un rato, que el dolor parecía menos duro.
solo eso. Pero para Luciana fue suficiente para sentir algo raro, casi desconocido. Utilidad. Esa palabra le llegó con fuerza. Utilidad sí, pero no de la que se exige como una obligación. No la utilidad de ser esposa, ni de dar hijos, ni de sostener una casa ajena. Era otra cosa, algo más limpio. Servir de manera real porque sabía hacer algo que ayudaba. Doña Lola volvió al mediodía, escuchó lo que había pasado y preguntó por la preparación. Luciana respondió con detalle, un poco insegura. La anciana asintió, dijo solamente, y ese bien tan breve le alcanzó para todo el día. Con el tiempo comenzó a llevar las cuentas del rancho, primero por orden, luego por necesidad. Anotaba los remedios que salían, las hierbas que faltaban, el dinero que dejaban las mujeres cuando podían, el trueque de huevos, maíz, frijol, jabón, tela. Descubrió que tenía una facilidad natural para ver lo que entraba y lo que salía, para no perder el hilo, para encontrar enseguida dónde faltaba algo o dónde convenía esperar. Doña Lola la observó varios días antes de decir nada. «Tú sí sabes hacer eso», comentó una tarde sin levantar la vista del molcajete. Luciana se encogió de hombros. «No lo había usado antes». «Porque antes no hacía falta», respondió la anciana. «O nadie te lo dejó hacer». Luciana se quedó quieta. Esa frase la tocó más de lo que habría querido admitir. Había vivido 3 años en una casa donde casi todo lo decidían otros. ¿Qué comprar? ¿Cuándo hablar? ¿Qué callar? ¿Cómo sentarse? ¿Cómo esperar? Había sido útil, sí, pero de una forma que la hacía pequeña. En el rancho, en cambio, cada cosa que aprendía parecía devolverle un pedazo de sí misma. También empezó a dormir mejor. No de golpe, no siempre. Pero la noche dejó de ser ese lugar donde la perseguían los mismos pensamientos hasta el cansancio. Ahora caía rendida después de trabajar con la tierra, de cargar agua, de cortar hierbas, de barrer el corredor. El cuerpo se cansaba de una manera honesta, y ese cansancio la ayudaba a descansar sin pelear tanto con su propia cabeza. Un día se dio cuenta de que había pasado la mañana entera sin pensar en Rodrigo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no gobernaba cada minuto de su día. Aquello la dejó extrañamente conmovida. Se quedó mirando sus manos sobre la mesa y sintió que algo muy pequeño se había movido en su interior. Como una puerta que por fin deja de atascarse, empezó a hablar más con las mujeres que llegaban. Al principio solo para preguntar lo necesario, después para acompañarlas un poco más. Escuchó historias de hombres duros, de suegras que no perdonaban, de embarazos perdidos, de vergüenzas impuestas como si fueran culpa propia. Y en cada relato había algo que Luciana reconocía sin necesidad de decirlo. Una tarde, una mujer de un pueblo cercano se quebró al contar que su esposo la había dejado por no concebir. Luciana sintió el impulso de bajar la mirada como antes, pero no lo hizo. Se quedó ahí atenta, ofreciéndole una taza de té caliente y el tiempo que la otra necesitaba para llorar sin sentirse observada. Cuando la mujer se fue, doña Lola la miró de reojo. «Ya sabes escuchar», dijo. Luciana sonrió apenas. «Estoy aprendiendo». «No. Ya sabes, aprender es otra cosa, esto ya lo haces». Y allí en ese detalle mínimo, Luciana comprendió algo importante. No estaba volviéndose otra persona, estaba descubriendo una versión de sí misma que siempre había estado tapada, esperando un lugar donde pudiera salir sin pedir permiso. También hubo días difíciles, días en que la vergüenza regresaba sin aviso, días en que alguna frase escuchada años atrás le volvía a la cabeza con toda su crudeza. Días en que despertaba con el corazón apretado y el recuerdo de la mesa familiar aún fresco, como si el pasado se hubiera sentado al borde de la cama durante la noche. Pero ya no se quedaba allí inmóvil. Ahora se levantaba, se lavaba la cara, salía al patio, tocaba la tierra, revisaba las plantas, abría el gallinero, ayudaba a moler, escribía en un cuaderno los encargos del día. Hacer era una forma de no hundirse, y también de seguir. Lo más extraño fue que, poco a poco, dejó de verse a sí misma como una mujer rota. No porque de pronto se sintiera completa, sino porque entendió que la rotura no era el final de todo. Había piezas que todavía servían. Había manos que todavía podían cuidar. Había una mente capaz de ordenar, recordar, aprender. Había una sensibilidad que no era debilidad, sino forma de atención. Una noche, mientras cerraban las ventanas antes de dormir, Luciana miró el patio oscuro y pensó que si alguien le hubiera dicho eso años antes, no lo habría creído. Que una mujer a la que expulsaron por no dar hijos pudiera terminar ayudando a otras mujeres a sostener su dolor. Que de una vergüenza tan grande pudiera salir algo útil. Que el rechazo no fuera el final de la historia, sino apenas el lugar donde empezaba otra. Doña Lola la encontró en silencio junto al umbral. «¿En qué piensas?», preguntó. Luciana tardó en responder. «En que antes creía que mi vida se había acabado en ese camino». La anciana asintió despacio. «Y sin embargo aquí sigues». Luciana bajó la vista y sonrió con una tristeza suave. «Sí, eso ya dice bastante», dijo doña Lola.
Hay gente que se rompe y no vuelve a... Tú te moviste. Luciana contó. Miró sus manos todavía marcadas por el trabajo y sintió una gratitud extraña. Mezcla de alivio y duelo. Alivio por estar viva de otra manera. Duelo por todo lo que no le habían dejado ser antes. Esa fue la verdadera herida y también la verdadera medicina. Comprender que no había perdido valor, solo había vivido demasiado tiempo bajo una mirada equivocada. Y esa prueba llegó mucho después, cuando doña Lola envejeció, el rancho siguió recibiendo mujeres, y Luciana tuvo que decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. Lo que doña Lola le enseñó no fue solo a sanar plantas, sino a no dejar el rechazo de otros definiera el resto de su vida. Luciana entendió eso de verdad el día en que la vio quedarse quieta junto al corredor, más cansada de lo habitual, con la mirada perdida en el patio como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Doña Lola ya venía arrastrando los años desde hacía un tiempo, no de una manera triste, sino con esa lentitud honesta con la que el cuerpo empieza a pedir tregua. Le costaba más montar a caballo, se detenía un poco más al subir los escalones. A veces dejaba la taza de café a medio camino y se quedaba mirando sus manos, como si también ellas le estuvieran hablando. Luciana no quiso decirlo en voz alta, pero lo supo antes de que nadie se lo dijera. La mujer que había sostenido aquel rancho con sus manos estaba empezando a soltarse de él. Durante meses, Luciana fue quien le llevó el agua, quien revisó las hierbas, quien recibió a las mujeres en el corredor cuando doña Lola prefería quedarse adentro. Lo hacía sin dramatismo, con una naturalidad que le habría sorprendido a la Luciana de antes. Había aprendido a preguntar lo necesario, a escuchar sin apurar, a mirar un rostro y entender cuándo hacía falta una infusión y cuándo solo hacía falta sentarse un momento y no sentirse sola. Ya no era la mujer que había llegado con la maleta cerrada y la vergüenza encima. Esa mujer había quedado atrás, no porque el dolor se hubiera borrado, sino porque dejó de mandar sobre ella. Una mañana de cielo limpio, doña Lola pidió que la ayudaran a ordenar el cuarto donde guardaba los remedios más antiguos. Luciana subió la caja de madera que siempre había estado sobre el armario, la misma caja donde estaban las semillas secas, los cuadernos con anotaciones apretadas y algunas fotografías viejas que casi nadie había visto. La anciana se sentó en la cama, la observó trabajar en silencio y dijo, casi como si hablara para sí misma, «Ya no necesito tener todo aquí encima». Luciana dejó una bolsita de tela sobre la mesa y la miró. «¿A dónde lo va a llevar?» Doña Lola sonrió apenas. «A donde vaya tocando». Hubo algo en esa respuesta que le apretó el pecho. Luciana quiso pensar que era solo cansancio, pero no. Ya conocía ese tono. Lo había escuchado en la gente que empieza a despedirse sin decirlo del todo. Los días siguientes fueron más callados. Doña Lola seguía levantándose, seguía saliendo al corredor, seguía dando instrucciones con esa voz baja que nunca necesitó levantarse para hacerse escuchar. Pero había una fragilidad nueva en sus pasos. Luciana la notaba cuando la acompañaba hasta la silla de mimbre bajo la sombra del gran árbol. La anciana se quedaba allí largo rato, mirando el camino de tierra por donde llegaban las mujeres, como si quisiera memorizarlo una vez más. Una tarde, cuando ya había caído el sol y las gallinas buscaban su sitio para dormir, doña Lola le pidió que se sentara junto a ella. «Escúchame bien», dijo. Luciana se enderezó al instante. «¿Usted no se va a preocupar por mí?», añadió la anciana con una media sonrisa. «Ya hizo suficiente por eso». Luciana bajó la vista. «No diga eso, es la verdad. Y la verdad no necesita adorno». El silencio entre las dos fue largo pero no incómodo. Afuera el viento movía despacio las hojas del huerto. «Yo no te traje aquí para salvarte», continuó doña Lola. «Te traje porque vi que todavía estabas viva, aunque no lo pareciera». Luciana tragó saliva. Esa frase le llegó hondo, porque era exactamente lo que ella no había sabido sobre sí misma durante tanto tiempo, que seguir respirando también podía ser una forma de resistencia. «Y ahora», dijo la anciana, «te toca a ti no dejar que te hagan pequeña». Luciana sintió que los ojos se le llenaban pero no lloró, solo asintió. Hay palabras que no se responden, se guardan. Doña Lola murió una mañana fría de invierno, en paz sin ruido, como había vivido muchas de sus últimas cosas. Luciana estaba a su lado. Afuera, el cielo tenía ese azul duro de las montañas cuando el aire está limpio y todo parece más inmóvil de lo normal. Dentro del cuarto no hubo sobresalto ni desesperación, solo la certeza lenta de que algo terminaba. No hizo falta llamar a nadie enseguida. Luciana le tomó la mano y sintió cómo se iba aflojando poco a poco, como si el cuerpo por fin hubiera dejado de resistirse. La anciana tenía el rostro sereno. No había tristeza en él, solo una calma tan profunda que casi parecía descanso. Luciana se quedó allí sentada mucho después de que todo acabara.
No lloró al principio. Miró la habitación, la silla junto a la cama, la manta doblada en una esquina, el frasco de vidrio donde aún quedaban unas hojas secas. Todo seguía en su lugar, y sin embargo ya no era lo mismo. El rancho se quedó quieto varios días. Las mujeres que llegaban por remedios bajaban la voz al entrar. Algunas preguntaban por doña Lola sin atreverse a mirar demasiado hacia el cuarto cerrado. Luciana les respondía con la verdad justa, sin rodeos y sin muerto. Sí, había vivido bien, sí. Y no, no se había ido sola, porque nadie que haya sostenido tanta vida se va del todo sola. Fue entonces cuando Luciana entendió algo que antes solo había rozado. El legado no siempre llega como una herencia limpia ni como un papel firmado. A veces llega como una tarea que sigue respirando en tus manos cuando la otra persona ya no está. Los primeros días se le hicieron extraños. Abría la puerta del corredor esperando escuchar la voz de doña Lola. Preparaba el café de la mañana con la costumbre de dejar una taza de más. Luego recordaba y se quedaba inmóvil un segundo, con esa punzada breve que tienen las pérdidas verdaderas. Pero el rancho no podía detenerse. Seguían llegando mujeres, llegaban con cansancio en la espalda, con niños colgando del rebozo, con ojos secos de tanto aguantar. Llegaban porque alguien les había dicho que allí había una mujer que no preguntaba primero para juzgar. Luciana empezó a recibirlas sola, al principio con dudas, después con la seguridad tranquila de quien ya ha aprendido de memoria el peso de una mirada sin desprecio. Les ofrecía agua, siempre primero agua, después una silla, después silencio, si hacía falta. Y en cada una de esas visitas volvió a encontrarse con la misma historia de siempre, solo que con otros nombres: mujeres despreciadas por no haber dado hijos, mujeres dejadas por enfermas, mujeres apartadas por no obedecer, mujeres cansadas de pedir permiso para existir. Luciana ya no las miraba como alguien que apenas entiende el dolor ajeno, las miraba como quien sabe exactamente dónde duele. Por eso hablaba poco y escuchaba mucho. Cuando alguna rompía a llorar, no se apresuraba a consolarla con frases vacías. No le decía que todo estaría bien, porque había aprendido que a veces esa promesa pesa más que el propio dolor. Solo se quedaba ahí, sosteniendo la taza, esperando a que la respiración volviera. Y poco a poco, sin anunciarlo, el rancho empezó a cambiar de manos de verdad. Los papeles llegaron después, ordenados por los vecinos que aún respetaban la memoria de doña Lola. Pero eso era apenas una formalidad. Lo importante ya estaba decidido mucho antes. Luciana había pasado de ser la que llegaba rota a ser la que sostenía. Con el tiempo, empezó también a enseñar, no como una maestra orgullosa, sino como alguien que repite un gesto que le salvó la vida. Mostraba cómo reconocer cuando una planta pedía más sombra, cuando la tierra estaba seca de verdad y cuando solo engañaba en la superficie. Enseñaba a preparar remedios simples, a limpiar bien las hojas, a escuchar antes de hablar. Y cuando veía a una mujer joven entrar con los ojos bajos y la vergüenza amarrada al cuerpo, la recibía con paciencia. Había días en que alguna visitante se parecía demasiado a la Luciana de antes. Entonces ella sentía un estremecimiento suave, como si el pasado tocara la puerta desde afuera. En esos momentos recordaba el camino de tierra roja, la piedra al borde del sendero, la sed que le cerraba la garganta, y la anciana que apareció sin preguntar nada. Ahora era ella quien podía hacer lo mismo. Una tarde, mientras el sol se iba detrás de los pinos, una muchacha se quedó sentada en la piedra grande frente al rancho. No quería entrar. Tenía la espalda encorvada y los ojos fijos en el suelo. Luciana la vio desde el corredor y no corrió hacia ella. No la apuró. Tomó una jarra de barro, llenó un vaso con agua fresca y caminó despacio hasta el borde del camino. La muchacha levantó la vista apenas. Luciana no le preguntó qué le había pasado. Solo se agachó un poco, le ofreció el vaso y dijo con una voz serena, casi igual a la que una vez la salvó a ella: «Bebe primero. Lo demás puede esperar». La joven tomó el agua con las manos temblorosas. Bebió en silencio. Y en ese silencio Luciana reconoció algo familiar, algo que ya había visto antes en otros ojos. No era solo cansancio. Era el momento exacto en que una persona descubre que todavía no ha terminado. Luciana se quedó mirándola sin prisa, con el corazón quieto. Entendió entonces que la vida no le había devuelto todo lo que le quitó. No era eso. Nunca lo sería. Pero le había dado algo más difícil de nombrar. Una forma de pertenecer sin pedir perdón. Una manera de estar del lado de quienes llegan vacías y se van un poco más enteras. En algún camino pensó, siempre habrá una mujer sentada en una piedra. Otra mujer con sed. Otra mujer convencida de que ya nadie la ve. Y también habrá, si el mundo todavía guarda algo de bondad, alguien que se detenga a darle agua. Luciana miró el sendero que bajaba entre los árboles, el mismo por donde un día llegó sin saber quién era.
Luego volvió la vista hacia el rancho, hacia el corredor, hacia las plantas que seguían creciendo sin hacer ruido. Y allí, en medio de esa quietud, comprendió que lo que empezó como una expulsión terminó convirtiéndose en una forma distinta de pertenecer al mundo.